Buenas noches, gente, mi nombre es Anthony García, abogado del Grupo García, tu asesoría gratis, y hoy vamos a hablar de Uribe. Como ustedes saben, este ha sido furor en las redes sociales debido a su detención. Entonces vamos a revisar si esta detención es legal, si es legítima, si es acorde a derecho, y vamos a explicar por qué este caso no es comparable con el de Santrich. Pero antes de todo, por favor, compártanme, comenten, ayúdenme a crecer, que mi intención es que este canal pueda servirle a muchas personas en un futuro. Primero demos algo de contexto. Todo comienza cuando Uribe, a través de una moción de censura, es acusado por el senador Iván Cepeda de tener nexos con el paramilitarismo. A raíz de esto, Uribe intenta desprestigiar todo ese tipo de testimonios, argumentando que Cepeda ha sobornado testigos, ha contratado paramilitares para que declaren en su contra. Por tanto, su respuesta es acusarlo ante la Corte Suprema, con el inesperado resultado de que es esta misma corte que no solo declara inocente a Iván Cepeda y que no hay mérito para la investigación, sino que además adelanta o compulsa copias a Álvaro Uribe porque se descubrió que en medio del proceso este había manipulado testigos en ese proceso particular. Situación que dio como resultado de que Álvaro Uribe fuera llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia el 24 de julio del 2019. Una vez llamado a esa indagatoria, donde este da respuesta de los cargos de que se le acusan para revisar si hay mérito o no para iniciar la investigación, la Corte se reúne y decide librar una orden de captura, una orden de detención, se llama medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez las pruebas que al momento se tienen. Como consecuencia, los uribistas han salido de las calles, han protestado, han marchado, con la finalidad de denunciar a la Corte Suprema de que esta decisión es política, de que esta decisión no es fallada en derecho, de que hay que respetar la justicia cuando ésta respeta, en fin. Entonces la pregunta que se genera es si es justa o está fallado en derecho o no esta detención que se le hace a Álvaro Uribe por motivo de su investigación con los nexos de fraude procesal y soborno de testigos. Entonces, para empezar, ¿qué es una medida de aseguramiento? Una medida de aseguramiento es una medida que puede tomar un juez con la finalidad de garantizar tres cosas. La primera, cuando el indiciado es un peligro para la comunidad o para la víctima, este es acreedor de una detención preventiva, dado el caso de un violador, de un asesino o de alguien que tortura o secuestra personas. Segunda, diremos que también, además de lo anterior, siempre que haya una alta probabilidad de que la persona huya o no comparezca al proceso y por tanto no se pueda garantizar el derecho efectivo a la administración de justicia, este será acreedor de una detención preventiva. 3. La razón por la que Uribe fue acreedor de una detención preventiva es que la Corte determinó es que se puede obstruir la justicia, fabricar, manipular o destruir pruebas. ¿Por qué este caso es diferente al de Jesús Santrich? Cuando hablamos de la detención de Uribe, todos dicen, bueno, está bien, puede ser que él haya hecho ilegal, pero si él no está en la cárcel, ¿por qué Jesús Santrich no? Nuevamente, debemos explicar un poco del contexto. En primera medida hay que señalar que Jesús Santrich fue pedido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Fue aprendido por la justicia y iba a ser extraditado. Sin embargo, la JEP ordenó que si se quería autorizar la extradición de Jesús Santrich, se tenía que aportar pruebas de que éste había cometido dichos delitos de narcotráfico después del Tratado de Paz. Pruebas que jamás fueron aportadas al proceso. ¿Y por qué motivo? Porque dichas pruebas, al parecer, habían sido obtenidas de manera fraudulenta, de manera ilegal, toda vez que hay una especie de ejercicio de espionaje de parte de Estados Unidos hacia este personaje. Tenemos que tener en cuenta que todas las pruebas que hoy quiera obtener Estados Unidos tienen que ser autorizadas por un juez colombiano. De otra manera no estaríamos hablando de indagación, de investigación, de persecución de delitos, sino del delito de espionaje incluso. Piénselo, si a diestra y siniestra Estados Unidos pudiera investigar a cualquier persona en Colombia, pues habría un problema de extorsión. Todos tenemos secretos, todos tenemos cosas que ocultar, y si Estados Unidos conociera los secretos de todos los congresistas, de todos los dirigentes, habría inmediatamente una ruptura con el principio de soberanía del Estado colombiano. Por tanto, se requiere que, si van a investigar a una persona, los Estados Unidos o cualquier país, se sometan a un procedimiento y soliciten autorización de parte del juez. No creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo. ¡Oigan todos! ¡Encontré algo! ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba! Lo siguiente es que luego este fue capturado por la Fiscalía y se determinó que al ser congresista este debía ser juzgado por la Corte Suprema. Y aquí vamos al punto. ¿Por qué a Álvaro Uribe le fue ordenada una detención preventiva y no a Jesús Santrich?
Duda que es perfectamente razonable porque de hecho Jesús Santrich se escapó, mientras que Álvaro Uribe de hecho estaba compareciendo al proceso y no había duda de que seguiría compareciendo, de que no huiría en dado momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando hablamos de una detención preventiva, hablamos siempre de un proceso. En este proceso habrá una audiencia en donde se decidirá si procede o no una detención preventiva y como consecuencia se decretará esta o no. En el caso de Jesús Santrich, cuando se llegó el momento de determinar si este era acreedor de una detención preventiva o no, no se aportó una prueba de que este podía ser un peligro para la comunidad o la víctima, que este podría obstruir la justicia o fabricar o destruir pruebas, o que este podría escaparse en dado momento del país. Y los entiendo, señores, en realidad eso fue lo que pasó, se escapó, se fugó, en fin. El juez no es un vidente, tiene que tener pruebas suficientes para determinar que esa medida de aseguramiento, que esa medida de detención preventiva es necesaria. Entonces, si a esta corte, en medio de la audiencia, no se encuentran pruebas suficientes donde se determine que este personaje puede escaparse del país o puede ser un peligro para la comunidad, una víctima, o puede obstruir el proceso y fabricar o destruir pruebas, entonces la corte no puede fallar por fuera de derecho, no puede sacarse un argumento de la manga. La ley es estricta en estos casos, siempre se debe decidir con base en derecho. Y lo que exige el derecho es que se aporten pruebas de que éste puede violar alguna de estas garantías procesales. Esto sucede así porque de otra manera, si un juez pudiese encarcelar a todo el mundo sin juzgarlo previamente, si este indiciado o acusado resultare inocente en un futuro, podría demandar al Estado por indemnización moral, él y toda su familia, demandar todos los salarios que no percibió el tiempo que duró en la cárcel y además todos los daños y perjuicios que haya causado el Estado con esta detención innecesaria. Por tanto, un juez siempre debe garantizar que esta detención preventiva sea de manera muy excepcional y que cada vez que se otorgue sea por hechos que determine que este personaje es un peligro para todas las garantías procesales que mencionamos en este video. En el caso de Uribe, este personaje es investigado porque manipuló testigos y porque los sobornó. Fraude procesal y soborno a testigos son los delitos que se le imputan. Por tanto, con estos hechos ya este personaje es un peligro para la garantía de obstrucción de la justicia y el de fabricar o destruir pruebas. Y yo sé, los entiendo, el delito de narcotráfico también constituye un peligro para esto. Si estamos hablando algo como el delito de narcotráfico, este no necesariamente constituye un peligro para la sociedad o para la víctima, o no necesariamente constituye el peligro de que esta persona se escape, o no necesariamente constituye el peligro de que esta persona obstruya o fabrique pruebas. Diferente sería que este personaje haya sido capturado flagrante falsificando una cédula, pasaporte, que se le haya visto abordando un avión en vísperas de escaparse, o que en medio de la investigación se le haya visto sobornando testigos, destruyendo pruebas o amenazando personas. Listo, gente, hasta el momento eso es todo por hoy. Espero les haya servido para entender un poco más este caso y juzgar un poco menos duro a la corte. Les agradezco mucho por verme, compartan. Desde aquí les extiendo un caluroso abrazo. Gracias por todo y adiós.